Necesitas gente capacitada. No te sirve de nada o de muy poco grandes proyectos con alta tecnología, con automatización, con inteligencia artificial, cuando para llevarlos a cabo vas a tener que importar técnicos de España, de Corea, de Japón. Creo que hay que hacer también un programa nacional de potenciación donde existan y de creación donde no existan de grandes tecnológicos en el Perú, ¿no? Mira, el APRA surge como esfuerzo conceptual ideológico con un gran debate sobre qué Estado requiere Indoamérica y el Perú, y plantea ya de la Torre el Estado antiimperialista. O sea, el surgimiento del APRA va amarrado al tipo de Estado que se necesitaba en este momento. Y hoy día también tenemos que tener un debate sobre qué Estado necesitamos en este momento definitivamente. Podrías catalogarlo de varias maneras. Podrías decir que es centro-izquierda, podrías decir que es democracia social. Otros, yo no, podrían decir que es socialdemocracia. Tú estás en el APRA, que es más de centro-izquierda. El APRA siempre debe ser de centro-izquierda. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, un nuevo episodio del lado B. Pasaron las fiestas y empieza la carrera electoral. Y hoy día me acompaña el candidato por el partido aprista peruano, el señor Enrique Valderrama, a quien conozco ya de un tiempo y me parece una persona muy especial, muy valiosa, y que estoy muy contento de que sea el candidato del APRA. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, un gusto. Feliz de que estés acá, nos hemos encontrado en otras conversaciones. Sí, claro. Tuya, digamos, como siempre, muy comprometido y amante de la política, pero ahora ya en un rol electoral. De acuerdo. ¿Cómo te ha ido con este tema? ¿Qué piensas de ti mismo de haber sido elegido candidato del partido aprista? Bueno, desde el plano estrictamente personal y de manera abierta, cuando uno se inscribe en un partido tan especial como el APRA, eso le puede pasar en otros partidos, digamos, en Latinoamérica, que con tanta tradición, en el fondo lo hace usualmente de niño o de adolescente, cuando se autoconvence de que es aprista, por ejemplo. Y lo hace usualmente con la intención secreta o con el sueño de en algún momento representarlo en lo más alto que se pueda. Algunos lo hacen, incluso se afilian, soñando ser candidatos a la presidencia. Y de una u otra manera es casi un sueño cumplido, ¿no? ¿Tu amor por la política cuándo nace? Mi curiosidad por la política debe haber nacido a los 12 años, más o menos, ¿no? 12 años. Leyendo literatura política o noticias de política internacionales, digamos, ¿no? ¿Y de chico entonces te gustaba ya? Siempre. Me gustaba mucho leer. Y dentro de eso, parte de mis lecturas estaban orientadas a lo que pasaba pues, en la política en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y empecé a buscar referencias ya más peruanas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta que una institución potente en clave política en el Perú ha sido el APRA. Así que hasta que un día, al año siguiente o a los 2 años, fui a la Casa del Pueblo, un poco a sapear, ¿no? ¿Tenías familia, amigos, jóvenes, Ninguno, algo? Cero. ¿Te fuiste solo? No, me acompañaron, recuerdo, ¿no? Pero digamos, la curiosidad Claro. Y caí un viernes. Y el lunes, me dijeron el viernes, que el lunes empezaba un centro de formación de cuadros. O sea, casi como una casualidad. ¿Ahí tenías cuántos años? 13, 14 creo. No, 14, 15 creo. Y ya nunca salí. Y bueno, estamos acá ahora, ¿no? Interesante. Sí. Muy interesante. Sí. Ahora, ¿qué eso estudiaste? Fue, si mal no recuerdo, el 2001, ¿no? Ajá. ¿Qué estudiaste luego? ¿Tu carrera universitaria? Cuéntanos un poco de tu formación profesional. Bueno, yo he terminado la carrera de Derecho. Uh-huh. En una primera etapa la empecé en la Universidad Católica, uh-huh, en los estudios generales. Luego tuve un periodo de ausencia donde me dediqué fundamentalmente a trabajar, al emprendimiento, etcétera. Y luego he culminado mi etapa de formación superior en la Universidad San Martín, ¿no? Algunos años después. uh-huh. Y ahora estoy cursando una maestría de Derecho Financiero y lógicamente estoy orientado en los temas jurídicos de orden civil fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Has trabajado como abogado? Los últimos 3 años, uh-huh, 3 años y medio diría yo, me he dedicado al análisis de casos fundamentalmente civiles y laborales, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Antes de eso, 9 años atrás, dedicado fundamentalmente al sector construcción. Uh-huh. Regentado, he sido gerente de 2, o subgerente y gerente de 2 empresas constructoras. En una tengo acciones, en las 2 tengo acciones en realidad. Hemos construido alrededor de 300 viviendas sociales en el país, uh-huh, asunto del cual me alejé ya pues en el 2022.
He ejercido incluso de manera pública, con entrevistas en RPP, en La República, etcétera, la vocería de algunos gremios de MIPES dedicadas al tema de la construcción, ¿no? Sobre todo la vivienda social en el país. Entonces has tenido, digamos, una vocación partidaria política, pero también has tenido una vida de empresario, emprendedor y, digamos, de trabajar en el sector privado. Sí, fundamentalmente, ¿no? El sistema ahí es que tú buscas algunos beneficiarios de este programa, se inscriben y luego, lógicamente, desarrollas una pequeña vivienda, ¿no? Que creo que se tiene que reestructurar como concepto en el país, porque creo que debería ser un espacio mucho más grande, no tan pequeño, en fin, tantas cosas por mejorar, pero sí. Y luego ya en la parte jurídica, ¿no? ¿Qué piensa Enrique Valderrama del Perú? Creo que tenemos una inmensa posibilidad de realmente ser un país con una potencia económica bárbara. Creo que no tenemos que envidiar las circunstancias de ninguna otra potencia emergente, pero que creo que necesitamos unidad nacional y necesitamos claro el rumbo al que tenemos que ir, ¿no? Que creo que actualmente no lo está. Desarrolla eso. ¿A qué te refieres con un rumbo? Yo creo que necesitamos a la vez generar un impulso económico tal que nos permita crecer a niveles mucho más grandes de lo que estamos creciendo ahora. Con el precio de los metales, por ejemplo, a un nivel mucho más grande del que tuvimos en el segundo gobierno. Creo que hay que tener liderazgo para tomar algunas decisiones de apertura comercial o de impulso a la producción popular que podrían llevarnos de 2,8, 3,2 al margen de 6 o 7, quizás más, ya hacia el final del gobierno. Y creo que eso definitivamente el APRA lo puede hacer con el liderazgo que puede mostrar, los cuadros técnicos que tiene. Eso va a ser algo fundamental. Al mismo tiempo sí creo que tiene que haber un impulso social también, que se ha abandonado. Creo en algún enfoque presupuestal, en algunos temas como el educativo, por ejemplo, que hoy día está en 5,1%, debiera pasar, yo pienso, no al margen del 6, sino del 7%. Tantas cosas que se tienen que hacer en educación, pero lógicamente no estoy hablando de planillas, únicamente de la agenda social del magisterio que hay que atender, pero lógicamente pienso, por ejemplo, yo quiero volver a poner en el debate en el Perú un nuevo impulso industrializador en el país, definitivamente. Pero no en clave cepalina, no en clave estatalista, sino más bien competitiva en los sectores donde realmente tenemos oportunidad de hacerlo. Y para eso necesitas dos cuestiones fundamentales. Uno, energía barata, que creo que hay que ir a un shock agresivo de hidroeléctricas, pero por otro lado necesitas gente capacitada. No te sirve de nada, o de muy poco, grandes proyectos con alta tecnología, con automatización, con inteligencia artificial, cuando para llevarlos a cabo vas a tener que importar técnicos de España, de Corea, de Japón. Creo que hay que hacer también un programa nacional de potenciación donde existan y de creación donde no existan de grandes tecnológicos en el Perú, ¿no? Con lo cual entras a todo un tema de reforma de la educación superior, ¿no? Que yo creo que es un técnica tema y superior también, claro. Fundamental. Absolutamente. Acá tenemos un vicio y una especie de adicción a las universidades. Sí, que se ha visto ahora últimamente de una manera totalmente descontrolada, ¿no? Universidades que crecen... de alguna forma, si algo bueno tuvo la idea de crear la SUNEDU, era ya de controlar un poco este tema, ¿no? Pero yo creo que la SUNEDU tampoco ha cumplido su rol, pero más allá de la SUNEDU y todo el rollo, o sea, el mercado peruano se volvió una especie de fanático de las universidades, cuando en países mucho más desarrollados las universidades son mucho menos y los institutos técnicos son mucho más. Yo creo que eso tiene que estar además en función de la producción local regional también, que nunca se planifica de esa manera, ¿no? Creo que hay que dar un cambio fundamental. Y lo mismo te diría, aparte de la profundización de los esfuerzos del Estado en materia educativa, tiene que haberlo también en materia de salud pública, por ejemplo, que se encuentra actualmente en una crisis espantosa. Es más, los niveles de aceptación de la gente de respecto a salud, que era históricamente muy superior al MINSA, hoy día están igualados a la baja. En precariedad. Gracias, digamos, a Acuña y a Boluarte, etcétera, ¿no? Ahora, tú has tocado un tema importante cuando hablabas de la educación, decías no más planillas, no más, claro, porque, ojo con esto, el incremento presupuestal, si tú lo metes a gasto corriente, a sueldos, totalmente, a burocracia, es por las puras. Nosotros estamos pensando que definitivamente hay algunos temas sociales que no podemos eludir y que no debemos eludir. Creo que hay una agenda social del magisterio postergada. Creo que se ha negociado y se ha planificado el pago de la deuda social del magisterio en un periodo de tiempo que no me parece justo. Creo que hay que renegociarlo y ponerlo en un plazo más razonable. Pero me refería al enfoque presupuestal fundamentalmente en otras aristas. Por ejemplo, yo creo en la necesidad de construir un colegio emblemático más por circunscripción. Creo en la necesidad de volver a potenciar presupuestalmente los COAR, que les han empezado a quitar el presupuesto. Creo en la necesidad de reformular, digamos, un sistema nacional de becas y que una parte de estas pueda estar orientada a que los mejores hijos del pueblo, por sus méritos,
puedan estudiar en grandes universidades fuera del Perú. Amarrados sí al hecho que tengan que volver, porque lo he vivido, digamos, directamente. Yo he sido padrino de un aula del COAR de Chaclacayo hace como 2 años. El 80% de los chicos ya tenían una beca de fuera y se iban a ir. Y yo te garantizo aquí que no iban a volver probablemente. Es decir, el Estado invierte, porque eso es una educación de altísima calidad, ojo. Es decir, el COAR está por encima de los colegios que cuestan hasta miles de dólares. Ya, invertimos tanto en eso para que el 80% o el 90% vaya de una u otra manera a hacer producir más a las potencias centrales donde tienen las mejores universidades, ¿no? Creo que hay que cambiar. El Estado debe seguir acompañando ese esfuerzo a cambio de que vengan aquí al país a servir pues unos 5 o 6 años y mejorar la calidad de los servidores públicos del Estado, ¿no? El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahí amarro a otra cosa importante. Creo que el 10%, perdón, el 10º superior de las universidades públicas debería tener acceso preferente al Estado también, para rejuvenecerlo y darle estándares mayores de calidad, ¿no? Sí, yo personalmente ya como imponiendo el tema que me encanta, evidentemente, como sabes bien, el tema del Obvio. Estado, el tamaño del Estado y la burocracia. Es toda una discusión donde hay pragmatismo, pero también hay fanatismo por otros lados, ¿no? Sí, y yo creo que aquí, aunque no lo creas, la ideología pasa a un costado. Porque Totalmente de acuerdo. Es evidente ya que este Estado, tú lo has mencionado, es un Estado con gente que está anquilosada, enquistada ahí, Hay castas. que no la puedes mover. Hay castas. Ahora, si me permites una brevísima reflexión, pues me has motivado con las palabras que estás diciendo ahora justamente esta reflexión. Mira, el APRA surge como esfuerzo conceptual ideológico con un gran debate sobre qué Estado requiere Indoamérica y el Perú. Y plantea ya de la Torre el Estado antiimperialista. En el surgimiento del APRA, o sea, el surgimiento del APRA va amarrado al tipo de Estado que se necesitaba en este momento. Y hoy día también tenemos que tener un debate sobre qué Estado necesitamos en este momento definitivamente. Y en el asunto ideológico es bastante curioso, porque yo estoy proponiendo, de repente te vas a espantar, un programa nacional de crédito popular. Evidentemente con garantías que puedan venir del BCR, del Tesoro, aplicados y a través de la banca privada. Por eso algunos me pueden decir que estoy en una perspectiva un tanto demagógica de izquierda. Pero a la vez estoy planteando un asunto de eficiencia estatal, en donde creo que hay que entrar al debate de la reducción de los sectores de 19 a 12. Y por eso me pueden decir también que estoy cayendo en una cuestión ultraliberal. Claro. Por lo tanto, yo creo que tema a tema tenemos que debatir las cosas. Lo demás es un reduccionismo y una simplificación que creo que el país no se merece. En ese tema de los créditos, tú lo que a primera vista pensaría es, estás tratando de hacer que haya una especie de Emprende Perú reactiva más constante, o sea, como que siga habiendo... Y popular, enfocado, amarrado además a esfuerzos de formalización. Recuerda que el Reactiva era mediano, grande y muy grande, ¿no? Y tú lo has vivido, tú lo tienes analizado mejor que nadie. Creo que fueron, ¿cuántos? 60.000 millones aproximadamente. Sí. Y cuando bajas al otro, porque evidentemente las MIPE se quejaron, pues, ¿no? Hicieron, bueno, el FAE MIPE. Y el fue un desastre. ¿Entiendes? Una broma fue. Exactamente. Entonces creo que eso hay que replantearnos, ¿no? Sí, el Reactiva, el Reactiva es ambivalente, es como tú dices, hay que ir tema por tema. Exactamente. Porque terminas, efectivamente, si ayudas a las grandes empresas y a los grupos económicos más grandes, evidentemente tienen motores de economía mucho más grandes. Pero abajo está la masa y toda esa población que efectivamente no tiene grandes motores, pero que juntos son los que construyen el tejido empresarial Totalmente social. De acuerdo, exactamente. Entonces, si tú no haces que toda esta base... Sí. Hay una frase de Alan que me la repitió un par de veces y siempre se me quedó grabada. Me dijo, nunca usted se olvide de la microinversión sumada. Es lo que tú dices. O sea, eso es potente. Y lo ves lamentablemente en otros esquemas también. La minería no formal. Por ejemplo. La minería no formal, algunos decían que estaba 40-60, luego dijeron 50-50, y hoy día creo que está 70-30 a favor de la no formal. ¿Eh? Ya exporta más oro informal que formal en Perú hace ya 1 o 2 años. Sí, de acuerdo. Ahora, cuando tú piensas en este APRA del que vas a representar, el APRA de Alan es un APRA pragmático, pro empresa, es un APRA... sí, efectivamente institucional. Creo que su gobierno, en el segundo gobierno, nadie puede quejarse de las cosas buenas que pasaron, críticas más, críticas menos,
pero el APRA, como tú bien dices, surge como una especie de propuesta antiimperialista. ¿Tú qué APRA vas a proponer? ¿Cuál es el APRA que se presenta en el 2026? Yo no diría eso, yo no graficaría a Alan así. Yo creo que redujimos la pobreza de una manera muy potente, construimos hospitales, construimos 10.000 kilómetros de carreteras, y eso no benefició a los ricos, o sea, benefició a la gente pobre. Lo que pasa es que comunicacionalmente me parece que el presidente optó por no difundir ese tipo de razonamiento, y se dedicó a avanzar, a construir, a hacer, y lamentablemente en política, y eso nos han enseñado diversos manuales, no solamente tienes que hacer, sino tienes que difundir y darle un sentido a esa difusión, porque si no el adversario le pone el sentido a eso, que es lo que nos pasó. O sea, un gobierno con profundo sentido social, que redujo la pobreza, que construyó hospitales, termina siendo catalogado por otros sectores como un gobierno, digamos, neoliberal. De derecha proempresa, digamos. No está mal ser proempresa, porque como tú dices, hay que apoyar el capitalismo popular. En eso yo tengo un gran amigo y compañero que es muy inteligente, que lo ha graficado muy bien, que es Iván Arenas, ¿no? Que él habla justamente del capitalismo popular. Pero me refiero, yo creo que el APRA, digamos, siempre ha sido, para no entrar en épocas específicas, siempre ha tenido 3 o 4 cosas fundamentales coherentemente. Una actitud definitivamente de resistencia frente a las posibles actitudes imperiales de las potencias, una vocación de integración continental, una defensa de la democracia y una lucha sin duda por el avance en la justicia social. Eso siempre ha sido así, ese es el APRA que yo represento. ¿Cómo esto se operativiza? Si quieres, podemos aterrizarlo. Te voy a poner un ejemplo nada más. Es un APRA. Lo que pasa es que es importante, a mí me parecen importantes las etiquetas, no tanto por la reducción, sino porque a mí también, o sea, ni siquiera es un tema de reduccionismo, sino es un tema de, me gustaría ver esa esencia de la De repente hago una misa negra aquí en este espacio, pero yo diría que podrías catalogarlo de varias maneras. Podrías decir que es centro-izquierda, podrías decir que es democracia social, otros, yo no, podrían decir que es socialdemocracia. Esa es la percepción que me estás dando, o sea, tú estás en el APRA que es más de centro-izquierda. El APRA siempre debe ser de centro-izquierda, obviamente, moderna, lógicamente. Interesante. Lo que pasa es que en el Perú, tú dices izquierda y te imaginas al Puca Bellido, Bermejo. Sí, no pasa nada, por eso olvídate de esas cosas. Eso no, o sea, es como que tú quieras compararlos a ellos con el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos más cerca en todo caso de esas experiencias, modernas, lógicamente, de un sindicalismo en algunos espacios bastante moderno, como el que tú sabrás que hay en Alemania, ¿no? Que lamentablemente aquí todavía no se ve, y por eso creo que hay que empezar a trabajar más cerca del magisterio, de los sindicatos, no solamente para atender sus demandas, sino para capacitarlos para que puedan tener una perspectiva incluso mucho más constructiva, colectiva, ¿no? Que creo que eso hace falta también. Y por eso creo que podríamos decir también que somos un impulso nacional popular de cambio, ¿no? Y creo que eso siempre debemos ser. Si tuvieras que ya aterrizarlo, no de manera muy, muy concreta, porque obviamente eso ya es un plan de gobierno y eso es mucho detalle, pero si tuvieras que poner en este contexto doctrinario, ideológico que nos estás dando, 4 o 5 líneas en las cuales tu gobierno se enfocaría, ¿cuáles serían? Yo tengo claro, nosotros hemos construido una suerte de esquema central llamado la agenda social. Y la agenda social tiene 5 puntos fundamentales: shock de seguridad ciudadana, impulso del crecimiento económico para generar empleo, 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, profundización de los aspectos sociales, particularmente de educación, salud y también vivienda, lucha contra la corrupción y finalmente debate de temas de reforma del Estado, ¿no? Que han quedado pendientes o que los políticos incluso no quieren abordar. Que además reforma, las cinco cuestiones fundamentales. Y que además reforma del Estado es indispensable para las otras 4. Lógicamente. Tú no puedes ir a un esquema de mejora de justicia social en el sector salud si no haces algunos cambios, ¿no? Declarar en emergencia, por ejemplo, el primer nivel de atención primaria es algo fundamental. Enfermarse más allá de la 1 de la tarde, estimado amigo, en algunos lugares es casi un pecado, porque ya no encuentras las postas abiertas ni nadie que te pueda atender. No, además se convierte. El costo de los medicamentos también es un asunto que hay que debatir en el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí tienes 2 temas para que los pienses también. El primero es estos puestos nombrados en el Estado. Creo que definitivamente es un mal. Sí, porque es prácticamente establecer una casta, y yo creo que eso el país lo rechaza, la sociedad lo rechaza. Y eso es lo más antisocial que existe. O sea, es lo más injusto socialmente que un funcionario del Estado
tenga el privilegio de quedarse donde está simplemente porque es funcionario. Y lo digo por lo que tú mencionas, por los doctores. Hay doctores nombrados en el Estado que no los puedes mover de hospital. Yo creo que hay que ir a una reforma profunda del tema de salud. Creo que hay que impulsar la creación por lo menos de unos 30 hospitales en el país. Creo que hay que resolucionar ahí en el tema de la sangre, que es un asunto básico, de lo cual muy pocos hablan, pero que siempre es crítico. Y Dios no quiera pase una desgracia natural en el Perú, va a ser algo que nos va a costar muchísimo en ese momento, ¿no? Y así tenemos que avanzar en el tema educativo, del que hemos hablado también, y lógicamente en el tema de vivienda, donde yo estoy planteando que construyamos 400.000 viviendas en los próximos 5 años, que es algo que se puede hacer. Además, tú muy bien sabes que el sector construcción dinamiza muchísimo la economía, porque tienes proveedores, tienes trabajadores, tienes al mismo beneficiario final que va a habitar la vivienda. Es un esquema muy interesante. Además, te digo que fue la parte de la clave, la gran infraestructura y la construcción de vivienda, fue la gran clave de que el Perú no tuviera un punto negativo durante la crisis del 2008. Hubo mucha inversión en infraestructura durante ese periodo que evitó que el Perú no tuviera un resultado negativo, sino que creciera al menos 1%, ¿no? El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Shock de seguridad. Hay gente que habla de mano dura y hay gente que le teme a la palabra mano dura, pero es evidente que necesitas mano dura. ¿Cómo ve Lapra el tema? Yo utilizaría el término mano firme. Me suena que la mano dura es una cuestión más autoritaria o antidemocrática, pero necesitas medidas definitivamente muy fuertes. Creo que son 5 cosas simultáneas. La primera es una reforma de la Policía Nacional. La segunda es una reforma del sistema de justicia. La tercera es una reforma del INPE. La cuarta es un cambio de enfoque en el control de las fronteras, que es algo fundamental, que las fronteras no sigan siendo una coladera. Y quinto, tienes que aderezarlo todo con el liderazgo del Ejecutivo, particularmente el presidente de la República, que no ha sido un líder en todos estos años de ese tema, que no lo ha querido liderar ni la señora Boluarte, ni Castillo, ni Sagasti. Es más, hay que recordar aquí que en muchos episodios, Humala por ejemplo, dieron de baja de manera, digamos, ilegítima a muchos mandos de la policía para beneficiar seguramente a otros, quebrando la institucionalidad de la policía. Creo que eso se tiene que revertir sin duda, ¿no? Creo que tiene que haber una gran reforma de la policía. De las regiones en donde el APRA, ahora tú que has estado trabajando en bases durante años, además, porque me consta que tú has hecho un trabajo de bases muy importante. ¿Cuáles son las regiones fuertes del APRA en este nuevo contexto político, digamos, ¿no? Bueno, te voy a soplar un poco la estrategia. Yo creo fundamental algo. Del análisis que tengo, yo creo que Keiko y Acuña no van a tener la misma fuerza en el norte del país, producto del acuerdo con Boluarte que tuvieron, el hecho de respaldarla, en fin. Y el hecho que el norte, producto de ese gobierno de Boluarte, esté sumido, digamos, en una crisis de salud pública, en una crisis de seguridad. Creo que le va a pasar factura a eso. Actualmente se quería meter al norte Somos Perú, pero el presidente actual es de ese partido, eso los desgasta. Y Podemos de Luna, que se estaba queriendo meter en el norte, también ha hecho una apuesta absolutamente contraintuitiva y se ha ido a la izquierda marxista radical prácticamente, ¿no? Pidiendo incluso nueva constitución o algo parecido. Imagino que está apostando ya al sur y va a dejar el norte. Por lo que fuese, el camino queda un poco más libre en el norte. Hay que reconquistar el norte. Prioritario para el APRA en esta campaña, reconquistar el norte. ¿Y cómo se lo reconquista? Con un shock concreto de seguridad ciudadana, con una propuesta de impulso del agro y definitivamente con una oferta de mejoramiento de la salud pública en el país. Todo eso a la vez. Tú has estado trabajando en campo de manera quizás invisible, de alguna forma, y esta es una pregunta más personal, entre comillas, ¿no? ¿Te sientes motivado, animado? Porque ser candidato y empezar esta campaña que empieza ahora, porque la campaña peruana es muy cortita. De acuerdo. Implica pues caminar, viajar, hablar, trabajar, sudar, cansarte, tener muchísimo contacto humano. ¿Te sientes preparado para eso? Sí, yo creo que sí. Entonces, creo que este es el mejor momento en el cual ha podido llegar una responsabilidad como esa. Quizás en 15 años más o en 10 años más hubiera sido un poco más pesado. En este momento me siento absolutamente capacitado desde el punto de vista físico-mental como para realizar un despliegue como este, ¿no? Tus competidores. Hay una... Todavía, digamos, y creo que esto va a seguir un ratito más, pero es evidente, digamos, que la derecha está bastante fraccionada y hasta sobrepoblada, diría yo, ¿no? Y más en la izquierda, y más bien en la izquierda en estas elecciones ha habido
una especie de vacío. Siempre en la izquierda, en las anteriores elecciones, tenías referentes más conocidos rápidamente, 7, 8 meses antes. O estaba Verónica Mendoza, o estaba Humala, o alguien, ¿no? Pero ahora como que 30 y tantos candidatos, algunos chiquitos, otros medianos, no hay muchos grandes. ¿Cómo ves tú la competencia electoral? Bueno, mira, complementando lo que ya estábamos hablando, ¿no? En el norte se abre una ventana de posibilidad. Y yo creo que ahí están limitados los otros. Va a querer entrar Renovación Popular seguramente, pero creo que el norte tiene una característica, no vota, por eso creo que Podemos va a quedar descartado, no vota por la izquierda marxista, el norte, mayoritariamente. Pero le gusta más una posición que tenga algo de social. No ha habido últimamente porque el APRA no ha estado ausente. Por lo tanto, ahí creo que la estrategia del norte es esa. En el sur, los partidos del Congreso que han sostenido a Boluarte van a tener muy difícil el hecho de entrar al sur, por el hecho de los fallecimientos, etc. Y la izquierda ha perdido fuerza, un poco, no mucho, pero ha perdido fuerza por la experiencia de Castillo. De todas maneras hay un descontento. Llegas tú planteando una revolución, planteando pues una democratización y terminas queriendo dar un golpe de Estado, una lucha contra la corrupción y te encuentran $20,000 en el baño. Hay de todas maneras una reducción. Entonces queda un espacio también abierto para un discurso social. Y yo creo que el APRA podría levantar esas banderas también en el sur. Lima es un análisis ya un poco distinto porque tienes ya muchísimos perfiles diferentes en Lima, en cuál de las Limas también. Pero creo que sumando todas esas estrategias podemos hacer un muy buen papel, ¿no? Los jóvenes, como siempre, 60-70% va a ser menor de 35 años y muy poco informados en política. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes? Yo creo que cada una de las propuestas que estamos dando hoy día tiene que tener un enfoque juvenil. Te doy un ejemplo. Estamos hablando del Programa Nacional de Crédito orientado, por ejemplo, al tema del agro. Muy bien, yo creo que el 20% de eso tiene que ser para gente que tiene menos de 35 años. Obviamente para generar empleo en la gente más joven, sí, pero además para resolver en esa dimensión un problema del cual seguramente tú también estás al tanto, que es el envejecimiento del campo. Usualmente la gente joven termina pues en las urbes. Ahí tienes un tema. Por ejemplo, te hablé del Programa Nacional de Vivienda. Creo que el 20% de ese esfuerzo tiene que ir a la gente menor de 35 años, a las parejas jóvenes, a los que quieren independizarse. No esperemos que la crisis de vivienda llegue a los niveles que podemos ver en Europa, por ejemplo. Eso sería terrible, donde ahí el debate es prácticamente, en España, por ejemplo, prácticamente el tema de vivienda únicamente. Y evidentemente lo central, pues la carne está en el tema educativo, ¿no? O sea, no podemos generar oportunidades si es que no hacemos que la educación mejore sustancialmente, ¿no? Siempre la pregunta que cae madura, digamos, es ¿por qué votar por ti, no? Si tú tuvieras que responderle también a un joven, ¿no? O a un votante peruano que todavía no decide, que son todos, casi todos, ¿por qué votar por Enrique Valderrama? Porque tiene un programa concreto de cambio y que además de ser una persona nueva en política, que nunca ha tenido ningún tipo de incidente con dinero público, ni tiene carpetas fiscales abiertas, además viene con una institución de 100 años detrás. Por lo tanto, representa una novedad, sí, pero con una institución de mucha tradición, de muchos cuadros, de muchos técnicos que puede sustentar que lo que está prometiendo se pueda realizar de manera concreta. Interesante. Y ya para ir terminando, digamos, ¿cuándo crees tú, porque ahora es un tema, empieza la campaña, empiezan todos los candidatos, el APRA como partido encuentra entonces su resurgimiento contigo? ¿Crees que en el 2026 el APRA va a volver a estar en la palestra nacional política? ¿Vamos a ver al APRA de nuevo en el Congreso? Estoy absolutamente convencido que el APRA va a animar este proceso electoral porque va a poner un programa de cambio social concreto que hoy día no existe y porque además va a traer una voz nueva a la política nacional, pero además va a traer muchas voces nuevas más en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con un rejuvenecimiento, con un renacimiento, con un resurgimiento. En diferentes partes del país le han puesto nombres distintos, pero creo que significa un nuevo impulso en la política, y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y aliento a todos los que puedan ver este podcast, jóvenes que sienten curiosidad por la política, más allá del APRA, involúcrense en política, es algo fundamental para la patria. Excelente. Bueno, vamos a ver pues cómo empieza esta carrera electoral, Enrique. Con mucha fe. Con mucha fe. Felicidades, felicitaciones. Creo que va a ser muy interesante ver este nuevo APRA en estos 3 meses. Estoy seguro que no vamos a defraudar. Está perfecto. Muchas gracias por estar con con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a ustedes por estar en este importante episodio del lado B electoral. Empezaron las elecciones ahora sí de a de veras, y seguramente van a empezar a desfilar por este sillón azul más candidatos y más personas que quieren entrar en el Estado. Votar no es solamente un acto obligatorio, normativo, poner un dedito y escribir una X. Votar es lo que te condiciona y te, digamos, esclaviza, ¿no es cierto?, a los siguientes 5 años, hacia los siguientes 5 años, con congresistas, alcaldes, presidente, vicepresidente. Votar es mucho más que un acto obligatorio, medio antipático, fastidioso, y ya no lo veamos así, por favor. Es importantísimo que votes inteligentemente, conscientemente, por las razones correctas, por gente correcta, por gente adecuada. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de El Lado B. Cuídense.